¿Qué tal amigos? Buenas noches a quienes nos hacen el favor de acompañarnos una vez más en este espacio, en un esfuerzo que hace la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para conocer un poquito más a nuestros compañeros comunicadores que todos los días hacen un esfuerzo para llevar información hasta sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las plataformas digitales, periódicos, cine, radio, televisión, y que obviamente son compañeros que están detrás del escritorio a veces, están en las coberturas, pero que no son la parte fundamental de las noticias y que pues en esta ocasión, en este espacio que es justamente la voz de los periodistas, tratamos de mostrar quiénes son, mostrar el lado humano que pueden tener también estos compañeros comunicadores. Y pues bueno, hoy nos toca aquí en el estudio un compañero de 1000 batallas, un compañero además vecino en mi caso, Rogelio Agustín Esteban, quien pues ya son más de 40 años, 30, no hombre, ya, pero ¿para qué les digo? Un tipo que empezó muy joven en el periodismo, que empezó con proyectos escolares y terminó siendo uno de los periodistas que incluso ha ganado premios internacionales. Comenzamos. Rogelio, un placer tenerte en este estudio, en este espacio en el que ya has participado en el proceso de mesas de análisis que hemos realizado, pero hoy eres el foco importante en este día. Platícanos un poco, ¿quién es Rogelio Agustín? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde crece y por qué Desde luego. toma esta tendencia hacia el periodismo? Mi querido Abel, buenos días, buenas noches, perdón. Y buenas noches a todos los compañeros que están seguramente pendientes, ¿no? Entiéndalo, está nervioso porque todos los días hace lo mismo, pero nunca está de aquel lado. Generalmente nunca hablas de ti, ¿no? Siempre Exacto. te despersonalizas, tratas de ser discreto, te escabulles. El reportero es así, ¿no? Claro. Es hábil para pasar desapercibido, pero y captar datos para luego socializarlos. Ese es el parte del encanto de ser reportero, ¿no? Ser discreto, ser cauteloso, bajo perfil, capta los datos y después los das a conocer al auditorio. Difícilmente sales a cuadro y yo, a pesar de que tengo años trabajando en una televisora, evito salir a cuadro. En radio, bueno, tenemos ya que Ya es otro, también, ya las plataformas lo imponen. Pero ¿quién es Rogelio Agustín? ¿Quién es el vago? El vago. Desde luego. Pues yo nazco aquí en la colonia de PRI, en Chilpancingo, atendido por partera, en la segunda calle. Soy hijo de una señora que se llama Emilia Esteban Andrés, vive, mi señora madre, ahí en el número 64 de este asentamiento humano importantísimo para Chilpancingo. Creo que es la primera colonia fuera de los barrios tradicionales que tuvo Chilpancingo. Hijo de don Sebastián Agustín Pérez, él ya falleció hace algunos años. Por cierto, el 20 de enero cumplía un año más de vida. Por ahí le dediqué un texto pues que siempre nos llena de nostalgia, ¿no? Recordar a nuestro papá con un carácter muy fuerte, don Sebastián Agustín Pérez. Soy parte de una familia de 8 hermanos, 3 mujeres, 4 varones, no, 5 varones, 3 mujeres. No me vayas a decir que te estabas excluyendo porque te quedabas en ese grupo que no quiere Trump. En el segmento, ¿no? En la cifra negra. No, es la familia que estamos conformados. Ellos llegaron de Zacazonapa. Ellos son originarios de una comunidad que pertenece al municipio de Tixla. Está en una parte alta. Ya tienen carretera, pero hasta hace unos años la gente de Zacazonapa era a pie. Tenía que caminar. Y era una gente muy resistente, muy consistente. Una condición física envidiable. Mis papás son gente de mucho trabajo, con mucho aguante.
Pues son personas que llegaron a trabajar, personas que se asentaron en Chilpancingo, mi papá como jornalero, después tuvo la oportunidad de ingresar a Maquinop, lo que ahora es ICAEX, en la Comisión de Infraestructura, Carretera. Él trabajaba pues en el asfalto, regando asfalto en los caminos. Obrero, En finalmente, ¿no? terracería, sí. Mi mamá pues puso un negocito de masa desde mi infancia. Ella es una persona que se niega a dejar de trabajar. Tiene hijos mayores y es persistente, por más que le insistes, nunca deja de trabajar. Y es una persona muy generosa. Quienes conocen a doña Emilia saben que es una persona que siempre llegas a su casa, siempre tiene algo que ofrecer, siempre Y extiende la de mano. ahí heredas ese carácter tan Sí. bonachón que conocemos, ¿no? Porque para amenizar un poquito, les quiero decir, Rogelio es de los pocos compañeros que conocemos que tiene un alto grado de solidaridad, es de los compañeros a quienes nos podemos acercar ante cualquier cosa y decirle, oye, compa, fíjate que falta esto aquí, ¿qué onda? Hay que meterle algo. Es de los que nunca te van a decir, no tengo, no traigo, o déjame ver. De volada avienta su mano a la cartera o saca el teléfono para empezar a ver cómo A gestionar, ¿no? a gestionar, y es de los tipos que nunca te dicen no se puede o no hay modo de hacerlo. Siempre hay que buscar formas, ¿no? Claro. Y bueno, mi infancia, yo la vivo en la colonia del previamente, mi instrucción escolar en el Jardín de Niños Nicolás de Senaime, ahí inconfundible. El de los fifís, porque Sí. ahí en la colonia del PRI hay dos jardines de niños, Sí. uno que lo conocen como el de los riquitos, el de los fifís, y otro que, porque pertenecía al sistema DIF, era considerado como el de las clases ¿Ah, sí? marginales, ¿no? El de Pues a mí abajo. se me hacía más bonito el de abajo, ¿eh? Tenía una piletita incluso. Ahí, Así sí. es una Pero como una fuente. yo hice a fuerza de llanto, porque fue una campaña de llanto, que me pasaron la siguiente porque mi hermano trabajaba como conserje en el otro, en Nicolás de Senaime. Y sí, yo tengo bien consciente que fue una campaña de llanto. O sea, no eran berrinches, era una campaña para convencerlos de que yo no debía estar ahí. Ya después la primaria en la José Vasconcelos, ahí mismo, cerquita. Turno vespertino, por cierto. No sé Sí, por la qué José razón. Vasconcelos es en la turno tarde. vespertino, sí. Pero Por la mañana se llama PRI. Sí, la mañana se llama PRI. Creo que fue por eso. Pues el nombre de la colonia. Y la secundaria en la técnica número 81. En la técnica 81. Muchísimas vivencias ahí. Grandes profesores. Rafael Montalbán Moreno. Claro, Hugo sí. Casares Sánchez. Inolvidable el profe Hugo. Violín, Marzo. pues, sí, Sí. pues porque muchos de los que te siguen lo habrán de conocer también y Como, era sí. Violín, se llamaba Hugo Un Cázares, maestro pero muy querido, ¿no? muy querido. Y bueno, la instrucción, ya entrando en materia, llegamos a la preparatoria número 1, ahí en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el histórico edificio docente. Por ahí del 94 tuvimos una inquietud con algunos compañeros de hacer conseguimos unas grabadoras de estas de microcassette. No sé por qué razón llegó a nuestras manos una grabadora y comenzamos a grabar. Se sintieron A reporteros. grabar charlas y de repente quisimos transcribirlas y de pronto nos dimos cuenta que teníamos material y quisimos hacer un diseño. Hicimos un periódico, un tabloide, un impreso. Del que nos trajiste es una muestra. Y ese es sí, está enmarcado, si lo sacamos se va a desbaratar. Pero esto que están viendo, no sé si se ve a pantalla, es la portada de un periódico escolar, bueno, de un periódico que tenía 8 páginas. Trae un editorial, trae un titular, que por cierto lo hicimos a mano. Nosotros éramos contras. No le caíamos bien al rector Javier Saldaña en estos momentos porque nosotros cuestionábamos el uso de los uniformes. Éramos un poquito anarquistas. Teníamos un logo bien definido. Yo era reportero, fotógrafo y caricaturista. ¿La foto qué era en ese momento? Esta es la parte del histórico edificio docente. En la parte La parte trasera, ¿no? Trasera. La parte que se había convertido en un El tiradero basurero. de basura, sí. Que después albergó ahí en la Plaza del Taco. Que... Ándale, sí, un ratito. Y aquí denunciábamos, ¿no? Porque eso se había convertido en tiradero. Pues fue un primer esfuerzo en donde intervino un compañero muy querido, por cierto, que a veces hay personas que de pronto se quieren adjudicar el haber sido como
quien te descubre con ciertas tablas, ¿no? Para encauzarte en el oficio. Y creo que uno de los más recatados, más serios, más modestos compañeros que sí ha reclutado es Tino Gatica. En los hechos. Un tipazo también, sin fíjate que aspavientos, tenemos que traerlo también sí, aquí. sin presunciones. Teníamos el machote, como se dice. Teníamos el original. Teníamos la idea de que queríamos difundir, pero no encontrábamos dónde. Sabíamos en dónde estaban los talleres gráficos de los periódicos, pero cuando fuimos a cotizar era impagable para nosotros. Éramos estudiambres, literalmente. No teníamos recursos, pero teníamos una gran inquietud. Recorrimos, visitamos el periódico Expresión. Estaba en el Andador Emiliano Zapata. Ahí con todavía Cordero, sí, Javier Cordero. Un precio muy alto. Acababa de adquirir su maquinaria don Chava Blanquet en el Diario del Centro. Diario del Centro. Y que fue un periódico muy efímero. Sí. Nació, estuvo unos... Porque nunca le quiso corto entrar de lleno al oficio, don Chava, con todo respeto y con todo cariño, ya lo sabe, pero no le quiso entrar, no quiso abrirse al periodismo como tal, siempre lo vio como, es un empresario. Sí, pero quería solamente replicar boletines. Sí, no quiso entrarle de lleno al manejo, al contrapeso, ¿no? O al equilibrio de él tener su interés empresarial y de abrir algunas páginas a difundir información, ¿no? Y bueno, pues en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Nunca trascendió el Diario del Centro. Pero lo cierto es que el Diario del Centro, fuimos a cotizar, nos dio su tarifa, fue muy caro obviamente para nosotros, y salimos desconsolados, pero Tino nos alcanzó y nos dijo, denme chance, denme una oportunidad, aguántenme unas horas, y se hizo el milagro. Él les consiguió dónde imprimirlo. Sí, se imprimió, y para la madrugada, no recuerdo qué día fue, ya se pierde el dato en la memoria, pero lo cierto es que una madrugada de 1994 nosotros teníamos ya impreso nuestro primer ejemplar, el número 0 de Criterio Estudiantil, y como le hacen los... ¿Qué fue? ¿Cuántos ejemplares se lograron hacer? Pero ¿cuántos números también? Hicimos 3 números. 3 números. 3 números. Para un esfuerzo estudiantil es... Sí, y los vendíamos. Pero además eso nos permitió el hacer un ejercicio de exposición de los contenidos frente a grupo y el distribuir en cada butaca y después pasar recogiendo un peso por cada ejemplar. Pues ir haciendo también una base social. Y sin darnos cuenta, en una institución tan politizada como la universidad, cuando nos dimos cuenta ya éramos personajes en las 3 preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y eso nos llevó en algún momento a ser considerados pues, para tomar parte de una organización política. Yo me negué al principio, teníamos un buen candidato, que es un compañero que todo el mundo conoce ya aquí, porque ya está de regreso con nosotros, afortunadamente. Está en el periodismo y lo rescatamos de un círculo muy fuerte y creo que el periodismo nos deja grandes lecciones, nos une mucho cuando hay un oficio, cuando el oficio lo llevamos, vaya, y mi compañero Héctor Camacho, mi amigo, mi hermano, él era el proyecto para que hiciera política en la universidad, lo impulsamos también para eso, y el periódico sirvió, nos dimos cuenta que era un instrumento muy fuerte. Oye, ¿y a quién se le ocurrió hacer el periódico? Se nos ocurrió cuando teníamos las grabadoras. Pero ¿quién empieza? O sea, como digo, alguien dijo, hay que hacer un periódico, sí, ¿no? Sí, nos reunimos, Héctor Camacho, un muchacho Felipe Aguirre, que es un compañero que me parece que es tablajero en estos momentos aquí en el Mercado Central, vive en la colonia del Polvorín, ahí lo conocimos, le decíamos el cuñado, tenía unas hermanas muy bonitas, siguen siendo muy bonitas todavía. Efraín, recuerdo, no recuerdo sus apellidos, como 5 muchachos, Pablo y Héctor Camacho. Y entre todos comenzamos ahí a escribir cosas y a armar información. ¿Quién les revisó? ¿Quién hizo? Nosotros mismos. ¿Quién hizo diseño? ¿Quién dijo aquí va esto, aquí va lo otro? Conseguimos, sí, nunca falta quien sea bueno para la computadora. Y en aquel tiempo pues era un poquito más difícil encontrar. Pero encontramos quién le sabía el diseño y nos armó nuestro original. Y nos pusimos, bueno, si te das cuenta, incluso algunos trazos están hechos a mano.
A mano. O sea, con regla y marcador, con tinta china. Es decir, esto fue completamente rústico. Sí, bien los artesanal. titulares están hechos a mano todavía, pero salieron. Porque no había modo de... No, o sea, Sí. creo que lo que está en informática y en computadora es el puro cabezal y lo demás lo acomodamos así. Pero salió. Bastante interesante. Digo, continúas tu formación. ¿Esto te define para ir a Sí. estudiar comunicación? Sí, porque yo desde el principio decidí que yo venía leyendo. Tengo un hermano que, Javier, que en paz descanse, él leía mucho El Proceso, y leía mucho La Jornada, le llegaba el 1+1, estaba inscrito a la revista URSS. Era una persona muy politizada, entonces yo ya traía cierta influencia por lo que venía leyendo. A mí me gustaba leer historietas. Tengo unos vecinos, saludos para mis vecinos, para el José Salvador, el bebé, que paz descanse, para Dios lo tenga Julián, fuego para malo. Johnny, para Malu. Ellos tienen un tío que tenía un puesto de revistas en Acapulco. Y cuando los visitaba el tío, como Santa Claus, llegaba con historietas, con costales de historietas. En la casa de ellos yo conocí el Mimín Pingüín, el Lazarillo de Tormes, todas las historias, el libro vaquero, el libro semanal. Y comencé a tener el hábito de leer mucho, de todo prácticamente. Y cuando me di cuenta, pues también tenía ya como que ese hábito, ¿no? También de vaciar ideas. Y el periódico estudiantil nos llevó de pronto a tener un paréntesis, en mi caso personal, ¿no? De tomar parte del activismo universitario. Me entretuve 2 años, más o menos. Pero a pesar de que me fue muy bien, que yo fui miembro del consejo directivo de la FEUC, cuando la FEUC tenía mucho peso, influía demasiado, cuando tenías la oportunidad incluso de interactuar con funcionarios de la Sí, en ese tiempo la FEU te conseguía Todo. cortesías para no pagar, Con bueno, donaciones. con donaciones, Nosotros manejábamos te las daba- condonaciones. hacían fiestas, Podías hacían- escribir gente en las escuelas con una influencia directa. tenían Y en escuelas muy influencia fuertes, directa. en medicina, en ciencias químicas, en ingeniería, donde hoy no pueden entrar, donde hay solamente ciertos círculos, ¿no? Pero nosotros gestionábamos espacios con base a rendimiento escolar, a necesidad socioeconómica, o sea, había criterios, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una diferencia muy fuerte con el sindicato de trabajadores, porque pues, prácticamente les tomamos su tienda sindical y las convertimos en oficinas de la Federación Estudiantil, porque se habían convertido en un elefante Sí. blanco, estaban abandonadas. Pero yo siempre tuve la inquietud de hacer periodismo, así que llegó el momento en que cuando ya tenía yo que retirarme de mi ciclo, reuní un equipo muy grande de muchachos que ya estaban conmigo, les dije que yo tenía que seguir mi oficio, ¿no? Al final de cuentas, les deseé la mejor de las suertes, porque ya era un equipo muy grande, y me fui a hacer lo mío, ¿no? Es difícil. A estudiar. Ya estaba estudiando en la escuela. Ya Ya estaba en el segundo año. Ya tenía talleres de periodismo. Ya había comenzado a incursionar ya en medios ya formales. Pero traía el estigma del activismo. Y como la universidad en ese tiempo era más fuente informativa que ahora, porque había más conflictiva, había procesos electorales, había vida interna en los sindicatos, había mucha agitación, el hecho de venir de una expresión universitaria, pues te Sí, traes un estigmatizaba, estigma, traes ¿no? una Entonces, marca. es algo contra lo que tienes que echar un detergente muy, muy especial, que tiene que ser forzosamente la imparcialidad. Sí. ¿Llegas a dónde llegas? ¿Qué medio te abre las puertas? La primera persona que me da la oportunidad de publicar es Berta Rodríguez, en Escenario Guerrerense. En la revista. Con la revista. Ahí hay algunos textos, incluso algunas semblanzas ahí, que me gustaron, pero pues yo quería hacer información del día, ¿no? O sea, siempre ir con la información del día, aunque es efímera, te permite estar también en la vigencia, ¿no? Claro. Busqué la oportunidad en el Diario del Centro, ahí con Don Chava otra vez como empleado, pero pues Don Chava nunca le quiso entrar duro. Bien, no quería pagar. Ya, bueno, ahí ya sabes, es un empresario, sí. Berta, recordando, y digo, Berta Sí. también, Dios la tenga en su Sí. gloria,
Era una persona muy estimada por mí. Sí, no, pero era una mujer aparte que sabía el oficio. Exacto, aparte de que sabía el oficio, era generosa, Sí. No era de esos que como hoy tenemos que... No, y te llegas y asesoraba, pagan te 20. orientaba, revisaba tus textos, conocía el oficio Sí. y te decía, mira, está bien, pero vete más al lado humano, este personaje merece un mejor trato. Sobre todo porque el primer texto que yo le acerqué fue la historia de un muchacho de la preparatoria 1 precisamente, un muchacho que traía muchos problemas porque pues era un travesti, pero no, bueno, no, sí era una persona que no se abría de capa y estaba en un conflicto permanente. Entonces, de alguna manera incluso el texto hasta como que le ayudó, ¿no? a encuadrar muy bien ahí algunas circunstancias. Y cuando Berta lo lee le pareció interesante, pero si es que yo encuentro aquí que esta persona no se abre, pues, no vive bien, y sí, o sea, el texto que salió le gustó mucho, lo guardó. Después del Diario del Centro, que fue muy breve, porque incluso yo llegué con un equipo, también me gustó, me acostumbré a integrar equipos, entonces cuando estamos en la carrera ya, armo un equipo con mi compañera Marisela Santos, que después estuvo en el sur, hoy es académica de bachilleres, Agustín Polito, hermano del contador Jesús Polito, y llegamos al Diario del Centro con todo un equipo, o sea, alguien que iba a hacer política, alguien que iba a hacer sociales, y Agustín me parece que estaba en deportes. Y le dije, don Chava, o sea, le vamos a alimentar el medio, o sea, a diversificar sus contenidos. Y les ofreció un salario de 20 pesos. Decía 20,000 pesos. Chaparro, 20,000 pesos. De los viejos pesos. Ajá, le digo, no, don Chava, son 20 pesos. No, son 20,000, digo, no, don Chava, son 20. Y me van a mandar a la goma. Con permiso, pero gracias. Eso usted es muy amable. Y ya después, ya por mi cuenta, ya obviamente pues tuve que dejar de lado un poquito el aspecto de hacer equipo. Tengo que ir por el lado individual. Llegué a la Crónica vespertino de Chilpancingo con don Francisco Reyes, Panchito con Reyes. quien iniciaste la charla la semana pasada. Un gran proceso de aprendizaje con la Crónica, de verdad, porque era un vespertino, tenías que generar información temprano, muy temprano, y información que pesara, o sea, que tuviera una incidencia y política, o sea, no era nota roja. Sí tenía su sección nota roja, pero seguía siendo un medio. Sí, pero su fuerte era la política y era político y social. Entonces, pero tenía una característica de que no había censura con ese. No era muy abierto. Muy abierto, muy libre, muy. Y trabajaba mucho los sondeos de opinión. Sí, pero digo, todos conocemos la historia de muchos medios y señalaba su ahorita Diario del Centro, era muy cuadrado y muy muy cuidando sus formas, ¿no? Y la crónica era muy abierto y y ahí compaginamos muy bien porque se cuadró a mis horarios. Yo estudiaba prácticamente de 7 a 11 de la mañana únicamente, porque me salía a reportear rapidísimo. Tenía un tiempo muy contado para conseguir información y para procesarla y enviarla. Y todavía por fax. Sí, todavía por fax. No, y a veces tenías que ir hasta allá. Pero estaba lejos, en realidad. La oficina estaba aquí en Colonia Morelos. Pero, pues, llegó un momento en que la Crónica, me recuerdo, algunos compañeros pues, la conocían como La Fuente, ¿no? Los compañeros que trabajaban para matutinos, pues agarraban información. Comprabas la Crónica para robarte una nota para el otro día. Y les servía, ¿no? Y bueno, el Congreso estaba aquí. Estamos viendo algunas de las imágenes que las coberturas que ha tenido nuestro compañero Rogelio Agustín. En este caso estamos viendo una foto del el movimiento magisterial. Sí, 2013. 2013, que fue desalojado con mucha hazaña, ¿no? Sí, ahí estuvo Espartaco. Sí. Ahí salió. No, de ahí salí descalabrado yo. Salió Abel con un chipote justo en la calva. Sí. Entonces la Crónica, esa fue como que un parteaguas importante. Después tuve ahí una... ¿En qué año estamos hablando ya, la Crónica? Estamos hablando del 97, 98.
Ya en el 97, yo tomo como referencia, aunque aquí comenzamos en primer esto, 94, ya cuando hago ya un periodismo como tal, reporteando con los compañeros y pues compitiendo por la nota, pues a partir del 97, marzo del 97. Y a partir de ahí ya no te detienes, ¿no? Estuve un ratito con José Luis González en el No Que No, después formamos Guerrero Hoy, que por cierto ahí fue también un proyecto muy interesante. Y posteriormente ya tuve la oportunidad de entrar a Vértice con el señor Miguel Ángel Castorena, Miki Castorena, jefe muy querido, por cierto. El Sol de Acapulco, el Diario 21, obviamente Radio Capital, con Paco Laya y Lilian Rivas, un equipazo que se pudo armar. Tuve la oportunidad después de asumir la corresponsalía de Milenio Diario. Después decidimos lanzar un proyecto con un equipo de compañeros también que está por cumplir 20 años, Interacción. Hoy es una plataforma digital también. ¿Cómo nace Interacción? Platícanos un poquito. Interacción nace porque cuando yo estoy un día reporteando un evento que los muchachos de Ayotzinapa sostienen, los golpean, les dan una corretiza y los auxilian los maestros de la CETEC, y me toca estar a mí con un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicación. Por ahí está Miguel Ángel Morán. Era gobernador Seferino Torreblanca y fue cuando Sí. incluso agarraron un camión de tanques de gas y los esparcieron. Eso fue después, ya para entonces ya existe Interacción, pero hubo un momento previo. Pero también, Sí. bueno, son unas... Sí, no, esta fue un desalojo que ya cubrimos como Interacción, un desalojo muy violento en el Congreso local, en donde desalojan a la FEXUM, no solo a Ayotzinapa, estaba la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos del Congreso, el presidente de la Comisión de Gobierno era Armando Chavarría, y se da ahí una confrontación muy fuerte. Sí. Sí, ese lo tenemos documentado ya como Interacción. Que todos los alumnos fueron a dar a la escuela de economía y sí. Filosofía y Letras. Se armó una columna humana para poder sacarlos del Congreso, Sí. porque, bueno, ahí pasó de todo. Los compañeros terminaron liándose a golpes con el personal de seguridad del Congreso. Sí. Por ahí hasta Federico Sariñana persiguió a un policía que lo estaba grabando. No, pasó de todo, porque sí hubo mucha adrenalina de por medio. Era el titular de Seguridad Pública, el general Juan Heriberto Salinas Altés. Así es. No, son momentos muy, muy tensos, muy fuertes, ¿no? Retomamos un desalojo de Ayotzinapa, que ya imagino cuál es fue el momento cuando está esa foto icónica de un joven tirado en la parte de allá del estacionamiento y los policías con el pie con las botas en su cabeza, ¿no? Sí. Y entonces este grupo de muchachitos de la Escuela de Comunicación, Miguel Morán y otros más, pues me plantean el interés de comenzar a trabajar, a acercarse conmigo, ¿no? A reportear, y comenzamos a armar un proyecto. Y había un amigo que en paz descanse, que queremos mucho y que tenemos muy presente, Julio César Damián. En ese tiempo estaba al frente de un cibercafé, que él nos propone armar una página web de noticias. Él nos aporta el primer hosting y comenzamos a tener una primera página digital. Pero como yo vengo del periodismo tradicional, o sea, también siempre estoy metido no me conformo en el tema de lo impreso, ¿no? Claro. Yo me resistí mucho a entrarle al tema de las plataformas digitales, ¿no? Hoy te das cuenta de que pues esto es inevitable. Sí, es necesario e inevitable, pero mira, el hecho de que exista esto y no, si tú hubieras iniciado en una plataforma digital, quizás no tuviera este mismo valor sentimental que tiene la página, digo, Entonces, yo soy un poquito desapegado de eso, fíjate, yo no guardo mis materiales, no guardo mis publicaciones, no sé, nunca se me dio por hacerlo. Porque de pronto uno no lo valora. No lo valora, ¿no? Dices, no, pues ya me publicaron en Excelsior, digo, yo tengo, por ejemplo, un trabajo bien bonito que me publicaron en 2 páginas de Excelsior, de un proyecto que había ecoturístico acá en la zona norte, la Cueva del Murciélago. Sí. Una cosa. 2 páginas del Excelsior, imagínate cómo se veía de bonito. Sí. Pues no existe. Ya no lo guardé para nada, o sea. Sí, no, yo en algún momento sí sentí que esto nos iba en el futuro, ¿no? Porque
Detrás del primer proyecto de Criterio Estudiantil sí hubo mucho apego emocional. Mucho trabajo, Sí, mucho amor. sí. Sí. Sí, sabía que había una carga emocional muy fuerte. Son 20 años de interacción y 28 de El Vago. Rogelio, platícanos primero de dónde viene eso del Vago, ¿por qué? Pues de niño salía mucho Porque, bueno, quiero aclarar, tema el Vago se le conoce, lo conocemos como El Vago, todos los que estamos aquí, porque así firmaba sus caricaturas, ¿no? Sí. Él era El Vago como caricaturista. caricaturista. Y de hecho, básicamente se queda, pero pues también en la infancia me gustaba mucho salir a buscar cosas, ¿no? Yo lo mismo te canasteaba en el mercado, que te tiraba basura en la colonia, o cantábamos en los camiones, ¿no? En los delfines. Ah, sí, que sí, los pinches camiones. representaban un buen ingreso para quienes tomábamos el oficio de cantar Sí, desafinado, pero al final de cuentas, sí. cuando menos te mantenía Sí. tu día, ¿no? No, lo necesario sí. para la escuela y todo Sí, así. ¿no? Ayudaba mucho. Y bueno, pues sí, me gustó de pronto estar. Hoy ya solo queda el apodo porque soy demasiado apegado. Demasiado ¿no? sedentario ya. Sí, pero sí, de niño y de adolescente era muy inquieto. Son 20 años de interacción, 28 de El Vago de Rogelio Agustín, el hombre de los 3 nombres, porque se llama Rogelio Agustín Esteban. Platícame, ¿cuáles han sido tus mayores experiencias? ¿Qué es? Si tú tuvieras que hablar de una nota en específico que te ha generado pues una sensación importante, Sí. ¿cuál es? No, son varias y creo que todas tienen mucha... Por ejemplo, a mí me marcó mucho el juicio del Poder Judicial, de los magistrados. Martínez Garnelo y Maya Manríquez. Maya Manríquez, que... La jueza María del Pilar León. Hagamos muy breve esbozo para no... ¿Qué pasó en ese caso? Sí, el señor Ibáñez, ¿no? Le secuestran 2 hijos, integra su propio grupo de investigación, desmantelan prácticamente toda una red de secuestradores, pero al final... La famosa banda de Pedro Barragán. A Pedro, a su lugarteniente, lo liberan, ¿no? De manera irregular, inicia un juicio contra el Poder Judicial, logra la inhabilitación de 2 magistrados y una juez, y de pronto, pues sí los inhabilitan, pero de pronto la Corte decide que el Congreso local se pasó, invadió competencias, nunca dice que son inocentes, pero le da para atrás a la resolución, lo reinstalan, y al año siguiente don Jesús Martínez Garnelo logra hacer... Sí, lo reinstalan a ellos otra vez, pero a don Javier Ibáñez lo matan al año siguiente. Así es, lo atentan contra él afuera de su gasolinera. No, y digo, y retomando, Martínez Garnelo todavía llega a ser presidente se encumbra. Es secretario general de gobierno, es presidente del Poder Judicial, es una figura de la mano importante. de Ángel Aguirre Rivero. Sí, y todavía van a permanecer más porque la elección de magistrados y jueces en Guerrero pues va a aplicar hasta 2027. Sí, todavía esa es una historia, ¿no? Que yo la tengo ahí muy documentada, muy armada, muy en la memoria también. El tema de las autodefensas la tengo puntual. La creación de la CRAC como sistema de seguridad y justicia, que ahí está, que es una historia que avanza, pero el tema de las autodefensas, de su conformación a partir de que Bruno sale de la CRAC y forma la OPOEC, y con él se crea toda una efervescencia de grupos que se propagan para todo el Estado, la infiltración de estos grupos por parte de la delincuencia y su proceso de descomposición. Es también algo que en su momento vamos a presentar. Y que curiosamente después, amparados en esta ley 701, que era la que le da vida a la CRAC ahí en la Costa Chica, pues se amparaban autodefensas en la Tierra Caliente. El proceso de descomposición que todo vino. Ya vino, ¿no? Porque el tema de Néstor Salgado, por ejemplo, en Olinalá, cómo se consolidó su liderazgo, cómo se hizo senadora, lo que tuvo que pasar antes, ¿no? La prisión, el surgimiento de la inconformidad ahí después de los secuestros que habían vivido, el caso Guamucitlán también, cómo la gente se organizó para ir a quitarle 17 secuestrados a una célula de los Zetas, que eran intocables en aquel momento. Obviamente el seguimiento al movimiento magisterial, desde que empezamos en el 97 hasta el 2013, que fue el momento más de álgido, mayor fuerza, ¿no? Cuando hubo manifestaciones de 50,000 personas, las imágenes que vimos ahí, ¿no? El caso Ayotzinapa 2011, el Parador del Marqués, y el 2014. Soy parte del grupo de compañeros que estuvo en Iguala esa noche, ¿no? ¿Por qué fuimos? ¿Quién sabe? ¿A qué le apostamos? No sé, pero llegamos y afortunadamente documentamos
y no pasaron otras cosas porque afortunadamente Sí fue un riesgo sí, tremendo. enorme, ¿no? Sí. Para quienes se tomaron el atrevimiento de ir esta madrugada, pero finalmente hay una relatoría, hay un discurso gracias a ese grupo finalmente que tomó esa decisión de ir. Y digo, yo por alguna circunstancia no me fui esa noche. Ay, qué bueno. No, pero Porque en realidad, sí. yo tengo una malísima experiencia de esa noche de Iguala por el cabezal del por el periódico Diario de del Diario de Guerrero. Guerrero. Porque alguien se confundió, ¿no? Sí, bueno, no es que se confundió, es que nos quedamos en, Sí. o sea, la nota de Iguala se da en la noche y madrugada. Sí. Entonces lo que en el Diario de Guerrero traíamos fue lo de la mañana. fue lo de la mediodía, pues, que en la central de autobuses aquí, en su lugar, algo así. Sí. Pero no se refería a lo que pasó a en lo Iguala. que pasó en Iguala, ¿no? Pero fuimos linchados. Sobre todo por un compañero que se llama Diego Enrique Osorno, ¿no? Que ha seguido mucho el caso del normalismo rural en el país y estaba muy sentido por lo que había pasado en Chilpancingo. Entonces, cuando ve el titular del Diario de Guerrero, pues él habla de que se hace apología de la mano dura en contra del movimiento estudiantil. Así es. Pero pensando que se hace referencia a lo que pasó en Iguala y no, yo le precisé en su comentario, no, es que esto pasó en Chilpancingo antes de. Pero bueno, es una discusión. Si me permite, Isabel, nos tocó cubrir también todo este proceso de incubación de lo que fue el crimen organizado en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo y su propagación a las regiones. Temas también muy complicados, pero que de pronto hace falta documentarlos con una perspectiva social. Y con un rigor periodístico, pero un rigor más... efectivamente, para que... hasta científico. Para que la ser, posteridad ¿no? se sepa comprender el fenómeno, ¿no? Sí, que yo creo que no va a haber ahorita ese proceso de documentación ahorita. No se puede dar, requiere mucho tiempo y requiere que ya haya terminado. Requiere que ya haya terminado porque finalmente si no es... Y otro trabajo que también traemos del 97 para acá, desde que comenzamos, pues nos toca vivir el surgimiento. A mí no me tocó Aguas Blancas, todavía estaba muy chavo, estaba incubándome, pero sí me toca el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que fue la escisión del EPR. ¿No te tocó ir a ninguna Me tocó ir al Charco, me tocó tratar de llegar al Charco cuando la masacre, en el bochito que traía Alejandrino, me trepé ahí de colado, porque así comienza a reportear uno, colándose. Me le pegué a Eric Chabelas y a Alejandrino González. Ya no pudimos llegar hasta la comunidad porque nos dimos cuenta que estaban retirándose en helicóptero y ya estaban bajando las tanquetas. Una imagen impresionante, estar solo en la sierra, en una zona despoblada, con los caminos llenos de tanquetas militares, ¿no? Nos regresamos a Acapulco, a donde se llevaron los cadáveres de las víctimas mortales, y ahí tuvimos ahí un desaguisado con la judicial, con la policía, pero nos tocó el momento en el que el entonces procurador Servando Alanís sale, lee un comunicado y dice que encuentran ahí documentos que hacen alusión a la existencia de un grupo subversivo conocido como el ERPI. Ya luego viene pues la detención de Erika Zamora Pardo, de Efraín Cortés, su proceso de liberación, todo lo que vino, la campaña de contrainsurgencia, el desmantelamiento de estos grupos, lo vivimos también, lo cubrimos y pues es mucho, ¿no? De pronto. Sí, después los enfrentamientos acá en la zona centro. Las emboscadas en la Estacada, esta emboscada en la que vino el titular de la Sedena en Tepozonalco, Chilapa, también fue muy fuerte. Muy fuerte. La madrugada que se estuvo sondeando, que anduvieron buscando aquí en el Cerro de Machohua, sí. toda esta parte. Estaba en la escuela. Sí, bueno, de los casos también siniestros, el asesinato de Jesús Abel Bueno León, ¿no? Claro. Nos toca salir corriendo de la escuela para ver qué está pasando. Para ver qué. Bueno, hay muchos casos de compañeros que lamentablemente pues han sido agredidos. El otro caso bien sonado, el del abogado Flores Baños, que fue muy... Estaba todavía estudiando ahí, sí. No me tocó. El de Jesús Abel Bueno León ya había comenzado a trabajar, pero con Flores Baños todavía estaba en la escuela. Pero pues es a grandes rasgos, ¿no? Esta
todo este baja que traemos, todo el proceso de formación, las coberturas que hemos venido haciendo. En algún momento yo me centré, después de que pasa el tema de la guerrilla, sobre todo por una experiencia que hubo en algún momento, yo consideré que la información del Congreso era la más inofensiva, donde menos daño hacías. Porque, pues decíamos, los diputados, los chistes, el color de las crónicas parlamentarias, y fue cuando llegó el Casibáñez. Pero también, pues, casos como el de Asia de Rocha, por ejemplo, ¿no? Y la conflictiva que tuvo allá en la Costa Chica, cómo se le adjudicó el mote de la loba cuando no era de ella, era de una lideresa de Chimalhuacán, Estado de México. Me adentré en el periodismo parlamentario también. Es donde creo que tengo ahí más elecciones. Las elecciones también, procesos electorales ha sido otra no, cosa. Pues sí, ahí sí. Muy interesante en Guerrero. Me tocó ver cómo se incubaron liderazgos, ¿no? Félix Salgado, 93, 96, 99. El proceso electoral del 99. Sí, que yo tuve la oportunidad de platicar en algún momento con Federico Martínez Garibay, si lo recuerdas, fue director de comunicación social, después anduvo por ahí un tiempo en el PRI, y él platicaba algo. Sí. Él se adjudicaba la hechura de Félix Salgado Macedonio. Él decía, Félix Salgado Macedonio es político gracias a mí. ¿Y sabes por qué? Porque no le quiso dar chayo cuando era periodista. Dice, aquí me venía a pedir, dice, y no le quise dar, dice, y por eso se fue a hacer grilla Iguala, dice, y de ahí surgió el diputado Costales. Bueno, pues está el responsable. Sí. No, lo cierto es que, por ejemplo, de las anécdotas de color que puedo manejar a veces es que cuando René Juárez cumplía su tercer año de gobierno, me lo topo en estas obras del puente elevado de la Avispa, estaba verificando, y le pregunto, le digo, oiga, hoy está cumpliendo 3 años, está a la mitad de su gestión, ¿cómo se siente? Me dice, a toda madre, yo me siento a toda madre. Y esa fue una frase que marcó. Que marcó en su gobierno, ¿eh? Su gobierno de René, ¿no? Hubo dos importantes, a toda madre y Guerrero no es Disneylandia, ¿no? Esa la dijo en un mitin. Sí, en una entrevista se lo preguntó, ¿sí? Se la dijo a Chucho Guerrero. Sí, fue el que le dijo. Recuerdo que lo dijo también en un mitin. Pero Guerrero no es Disneylandia. Y de ahí esas frases incluso las han retomado muchos políticos. Sí, esa de estoy a toda madre. Sí, estoy a toda madre también. Esa fue. Recuerdo muy bien el momento en el que la soltó. Y dije, pues está grabado, ¿no? Sí. La publicaron. Hay un tema bastante importante que te da un premio pues internacional de periodismo. Por cierto, otra vez. Platícanos de eso. El Carrizalillo, ¿no? El problema que enfrenta este ejido, ¿no? Está ubicado aquí en la zona norte. Pues conocemos el problema, conocemos el hecho de que le están rentando la tierra, surge la Asamblea Popular, lo reivindican, la chinollan, les ayuda a que la minera les pague lo justo, pero le vamos dando seguimiento al tema, ¿no? Mi compañera Marlene y yo, sobre qué está pasando con Carrizalillo, ¿no? El hecho del proceso de cómo las familias comienzan a romperse por el tema del dinero, de cómo la comunidad comienza a desnaturalizarse también por el tema del dinero. El ofrecimiento que tenían de que tendrían servicios de salud, agua potable, educación al 100%, de que su nivel de vida cambiaría, nos hace ir y verificar que eso no está pasando, ¿no? Entonces, de pronto nos damos cuenta que tenemos una gran cantidad de información, que hay historias que contar ahí, que hay una persona que de pronto, de ser la afanadora, de ser la persona que está a cargo del aseo, pues la convierten en la responsable de los laboratorios de una minera importantísima, ¿no? Entonces es increíble, y de pronto esta mujer muere, ¿no? De forma misteriosa, y la familia se fragmenta, porque una parte de la familia se niega a querer dar a conocer qué es lo que pasó. Y lo documentamos en un trabajo inédito que se publica en un certamen convocado por la revista Proceso, en el contexto de sus 35 años de su fundación. No recuerdo cuántos años tenga ya Proceso ahorita, pero nos llamó la atención porque en la convocatoria aparecía como jurado
pues una gloria del periodismo, que era Vicente Leñero. Todos los que estudiamos comunicación Sí. tuvimos que haber pasado por sus libros, Sí, ¿no? sus libros. Entonces, es Su manual de periodismo. creo que Marlene y yo somos las personas de Guerrero que tenemos un reconocimiento de un certamen firmado por Vicente Leñero, ¿no? Aparecen ahí Juan Villoro, John Lee Anderson, Alma Guillermo Prieto, como jurados, pero creo que con el respeto para todos. Y ahí lo tenemos, para que no, Sí. no vayan a decir que está diciendo mentiras. Sí, no, es Vicente Leñero, ¿no? Sí. Digo, ahí sí a veces sí cabe el orgullo, ¿no? Poquito Sí, el claro, orgullo, porque digo, no te es poquito formas el ego, leyéndolo, no es poquito el ego, es un te reconocimiento de formas que no leyéndolo, estás, y dices, es el nivel máximo que dijéramos, hay. de que no estamos hablando con cualquierita, No, hombre. que es alguien Y que ha transitado realmente claro. desde un ejemplar de un criterio estudiantil, de un periódico hecho con Prepa líneas uno. a mano todavía, Sí. hasta el reconocimiento firmado por Leñero. Y bueno, o sea, ahí está la es fotografía con don Julio Scherer, ¿no? con Sí. Julio Scherer, Julio Scherer. o sea, haberlo conocido ya es Sí. una gloria. Sí, ¿no? Y ver cómo le estaba coqueteando a Marlene el día de la premiación. También es pollero, pues No, es algo que tenemos que coqueto, aprender don de Julio, todos. sí, ¿no? sí, Sí. sí. Era Sí. un personaje. ¿Qué te deja este reconocimiento? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo recibes? Dices tú, es parte de los egos, pero No, finalmente, en realidad pero finalmente es el reconocimiento del trabajo. Pero bueno, en realidad, pues era el compromiso de seguir adelante con el seguimiento de un caso que... ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué lo titulamos así? Porque sí quisimos reflejar que el sistema que se utiliza para la explotación minera en Guerrero es el más cruel que hay en el mundo. Es el más contaminante, el que erosiona y deja no solamente destruidos los cerros, sino que deja desmantelados a los pueblos. Sí, porque se acaban Y los terrenos. por esa razón, cuando pensamos en el título, pues no había más. El infierno a cielo abierto. Era directo. Yo recuerdo que cuando nos explicaron la premiación, el director de proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en ese momento, ¿no? Pues yo en cuanto leí el título dije, este es. Porque algo está pasando, ¿no? Con la minería. Y hay que llamar la atención y hay que decir que esto no puede seguir ocurriendo. Sigue ocurriendo, obviamente. Hoy detonó. Hoy detonó nuevamente, lamentablemente. Nuevamente porque la empresa está chantajeando a los ejidatarios. La empresa inició un proceso de cierre, según ellos. Simulando un cierre. Para obligarlos para a bajar sus... Sí. Pero ¿viste a qué nivel lo quieren bajar? Sí, a la mitad. No, quieren quitarles el 98% de lo que les están pagando. O sea, pagarles, si el año pasado recibieron 1,000 pesos, este año recibirían 20 pesos. Sí, el mínimo. El mínimo, ¿no? Sí. Argumentando que ya no es rentable la tierra. Ajá, que ya no hay oro y que ya no hay otros minerales. Curiosamente, hay datos de que sí lo hay, pero necesitan invertir para modernizar los procesos, y lo que quieren es que la inversión no la haga la minera, sino sea con cargo al dinero que les estaban dando a los, al a final los de cuentas campesinos. ellos no pierden, ¿no? Entonces, esta es pues es una parte, ¿no? Que digo, no está cerrada, ahí está abierta, es un expediente que ahí está, ¿no? Y va a estar vigente porque la explotación minera va a seguir y pretende avanzar, ¿no? Y creo que por esa razón los procesos de organización que se han generado en la montaña, sobre todo, han sido muy importantes para resistirlos. En algún momento había trabajos de exploración más cerca, cerquita de Zumpango. Sí, hasta Zumpango. Y ahí Emperatriz Basilio, quien cuando fue comisariada jugó un papel muy importante los corrió para frenarlos, prácticamente. sí. Me tocó ir. Había fotos, ya me recuerdo ahí de unos helicópteros, ¿no? Esa es otra anécdota. Emperatriz Basilio me invitó a hacer un recorrido de 500 metros. Y me hizo pasar 6 horas. 6 horas caminando en la cañada del Sopilote, muriéndome de sed. Sí. Con zapatos de vestir. Pero pues valió la pena. Sí, claro, se detuvo el proyecto. Sí. Ahí también hay varios lugares en Guerrero que se han detenido proyectos mineros a raíz justamente de que se ha conocido todo lo que ha pasado en Carrizalillo. Y lo que está, sí. Que curiosamente también ha sido un modelo
que ha generado expectativas y que en otras ciudades, en Durango, en Sudamérica, el modelo de Carrizalillo ha sido como vendido por la empresa como si fuese Un muy detonante de benévolo, un desarrollo, detonante sí. de desarrollo, porque realmente en Carrizalillo ha habido mucho dinero, en Carrizalillo Sí. ha habido mucho recurso, o sea, los campesinos que eran muy pobres, porque era una zona muy árida, también hay que reconocerlo, terminaron teniendo mucho dinero, pero desintegrándose sus familias, Sí. Y efectivamente, o algunos sea, ellos huyendo porque la delincuencia estaba muy Sí. fuerte también en esa zona, de las Hay cosas que que les llevó recordar lo es que pasó después delincuencia. de 2014, ¿no? Sí, claro. Cuando sí. nosotros vamos hacia Iguala, nos topamos de frente este convoy que va hacia Carrizalillo, precisamente. Efectivamente se Queman convirtió los coches en Mezcala para cerrar el paso y suben. Y después nos enteramos que en ese lugar estuvo escondido José Luis Abarca un tiempo con su esposa. Sí. Y después, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de ir, pues nos damos cuenta de que hay una calle completa que controlaba Guerreros Unidos. Sí, Ese es incluso hay como señalamientos de que podría haber sido ese el destino final de los 43. Hay algunas ¿no? especulaciones, ¿no? Especulaciones. Lo cierto es que sí documentamos esa calle, ¿no? La calle, la guarida de Guerreros Unidos en Carrizalillo, ¿no? Y también está documentado eso. Sí, claro. Roger, pues lamentablemente el tiempo siempre nos agobia, es una delicia platicar con alguien como tú que tiene tantas experiencias, y yo creo que nos podríamos aventar 3 días fácil aquí platicando, ¿no? Sí, en claro. lo que hemos vivido, porque pues Rogelio Agustín, una persona que va a todas, que va donde se mueve algo que tiene un poquito de información, allá lo vamos a encontrar. Son de las personas que no se detiene, que es capaz de invertirle hasta lo que no gana, con tal de tener la información de cumplir con ese contexto social, de darle a la población la información que necesita y que requiere. Y con datos siempre. ¿Tú te sientes que realmente has aportado a esto? No, yo siento que he vivido mucho algo que me apasiona y que me gusta, que me hace feliz. No, al contrario, yo he absorbido del oficio y de la gente y de la problemática social mucho aprendizaje. Esta ha sido mi vida. Yo no me veo haciendo otra cosa, definitivamente. Cuando descubrí cuál era mi perfil, alguien me dijo, por cierto, un compañerito que aprecio mucho, que estaba haciendo votos de pobreza y que me estaba acostumbrando a malvivir, porque pues de esto no se enriquece a uno, ¿no? La riqueza es espiritual y desde luego, sobre todo la cercanía con la gente, ¿no? Siempre con un sentido muy templado, ¿no? Muy apegado a lo que pasa, porque también cuando magnificas y tergiversas, pues generas más problemas de lo que puedes aportar. Entonces, más que aportar, yo siento que he absorbido mucho y esto me ha ayudado a tener una razón pues para mantenernos vivos también. Claro, aunque tu humildad, estoy seguro que no te deja, no te permite verlo de esta manera, pero sí te lo voy a decir. Además, Interacción ha sido escuela. Ha sido escuela de muchos jóvenes que llegan inquietos, que buscan un espacio donde hacer cosas y pero principalmente tener una guía, porque es muy difícil, muy complicado para los recién egresados de comunicación, para quienes quieren hacer algunos pininos, llegar a un medio de comunicación y decirle, oye, déjame, claro, quiero trabajar. Y te dicen, ¿qué sabes hacer? Y pues no, yo sé hacer notas, a ver, hazme una, pero no hay quien te guíe, no hay quien te apoye, no hay quien te las revise, no hay quien te diga, oye, esto está mal, o el contexto de aquí es diferente. Cuando comenzamos los jefes eran era otra duros, cosa, era otra cosa, eran muy duros, lo primero muy complicado. ¿Qué sabes hacer? A ver, muestra. Sí. Y empezaban las tachas. Sí, claro, en todos los medios. Era muy diferente, había mucha... pero también había aprendizaje que hoy se está perdiendo, que hoy ese aprendizaje lo están tomando de las redes sociales. Hay una mística que se está perdiendo. Sí, y ya están desapareciendo esas famosas mesas de redacción, porque ahora ya cada quien trabaja en el teléfono, donde se le pegue su gana, donde
donde le agarra la noticia y el tema de transmitir con tu teléfono celular y ya no hay un contexto, ya no hay Sí, por esa eso vivencia, en cada ¿no? espacio que tengo la oportunidad siempre pondero mucho el contexto de la información. Contarle a la gente, ¿no? Es decir, cada día a las 7 de la mañana, cuando inicio, yo dedico el primer segmento a poner en el contexto de las personas lo que voy a informar. O sea, va la nota, pero ¿cuál es el pie que trae, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento? Para que cuando uno ya no esté, pues pidan más, ¿no? Claro, O sea, sí, ¿no? O sea, ¿qué vas a decir? Pero ¿por qué me traes esto, no? ¿Es consecuencia de qué? Y siempre le comento a la gente cuando puedo que pues se haga las 5 preguntas básicas para filtrar a un buen comunicador, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Claro. Que es elemental. Sí, son las preguntas básicas y es la forma del rigor que se debe de tener en una nota informativa, que obviamente hoy los medios ya no están publicando notas, o sea, ya no existe el género puro informativo, ya es una mezcolanza de un híbrido. Un híbrido, la misma información desde el momento en que tú decides cómo empezar la nota ya lleva el toque del reportero, no hay una objetividad total como en algún momento se quiere expresar, pero bueno, ya para despedirnos, porque ya nos comió el tiempo, ¿qué es para ti un reportero? ¿Qué es lo que haces realmente? Un reportero es una persona, para empezar, que tiene una profunda conciencia social, una persona que no está conforme con el status quo de las cosas y que siempre va a tener el interés de buscar el porqué, ¿no? De algo que está pasando, porque siempre se va a cuestionar y siempre va a propiciar que la gente se cuestione, para obviamente pues no estar conforme con lo que pasa. No necesariamente vas a incitar a una rebelión o alguna estación que tenga que ir contra pues las instituciones, ¿no? Pero generalmente sí vas a estar propiciando el que te cuestiones el por qué. Si alguien te dice, no, pues es que esta es la vía correcta, sí, pero ¿por qué, no? No hay otra mejor, no hay otra más sensata. Fulano de tal va a ser quien vamos a decir, pero ¿por qué, no? ¿Cuál va a ser el efecto de un mandato? ¿Cuál va a ser la ruta que se va a seguir? ¿Por qué no podemos acompañar? ¿Por qué no podemos proponer? Un comunicador, un reportero, siempre va a ser alguien que tenga algo que aportar. Sí. Rogelio, pues un verdadero placer tenerte en el segundo programa con esta dinámica de intentar conocer un poco más a los periodistas, de desnudarlos un poquito, como verán, pues nos habló un poquito desde sus orígenes, y fíjense, curiosamente algo que ya notamos que existe en los 2 primeros comunicadores que hemos traído, la semana pasada Pancho Reyes y Rogelio Agustín, que los 2 provienen de familias migrantes. Sí. Que han venido del campo, de Olinalá, de Olinalá y en este caso de Tixla, pero finalmente familias migrantes que llegaron a establecerse en Chilpancingo buscando otras oportunidades de vida y que pues afortunadamente las encontraron en el periodismo, y digo afortunadamente porque pues los 2 son casos importantes que se tienen en la capital y que pues han dejado un granito de arena para el beneplácito de quienes son asiduos muy a leer. Don Panchito Reyes, muy admirado. Sí, pues también el Rogelio, con quien además compartimos, somos vecinos en la colonia del PRI, pues, compartimos vecindad, y que analizábamos la colonia del PRI. Está llena de comunicadores, hay varios. Entre reporteros, fotógrafos y hay bastante cosas que podemos relatar, pero bueno, hoy no nos vamos a extender más. Esperamos en alguna próxima oportunidad poder seguir escudriñando dentro de lo que ha sido la actividad periodística de nuestro compañero Rogelio Agustín. Pues yo me despido. Recuerden, este es un pequeño esfuerzo que hace la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para llevar hasta ustedes un poquito más de quiénes son los que están atrás de todos esos escritos que diariamente llegan de manera informativa hasta ustedes. Me despido y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias.